acaban de vencer a Israel, yo estoy en Siclag, ciudad de los filisteos. ¿Qué hago, Señor? Lo mejor que podemos hacer, hermano, es consultar al Señor. Es lo mejor que podemos hacer. En ese momento, él sabía que al venir los filisteos victoriosos, posiblemente se iban a animar a quitarle la vida. Pero él hace algo interesante. En el capítulo 2, por favor, versículo 1, miren qué hace David. Después de esto aconteció que David, después dice que David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Señor, ¿es tu propósito de que salga? ¿Es tu propósito que cambie de lugar? ¿Que radique? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que tomar decisiones importantes? David estaba ahí en Siclag y él sabía qué hacer. Lo mejor que hizo fue consultar a Dios. Y cómo, miren cómo es maravilloso Dios. Dice la palabra: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y dice el texto: y Jehová, ¿qué? Le respondió. Jehová le respondió. Y dice, ¿qué le dice Dios? Híjole, se me olvidó preguntarle a qué ciudad. Y miren nuevamente a David, encontramos preguntándole nuevamente. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? ¿Qué le dijo Dios? A Hebrón. Cuando tomes una decisión, pídele, pregúntale al Señor, consulta al Señor: ¿por qué en Hebrón? ¿Por qué en Hebrón, Señor? Porque Dios es soberano y sabía que en Hebrón lo iban a recibir. El Señor de antemano ya sabe dónde te van a abrir las puertas, dónde vas a ser bien recibido, dónde te va a ir bien. Pero eso necesitamos saberlo. ¿Cómo? A través de consultar a Dios. Si él hubiera subido, no sé, hubiera buscado por su cuenta otra ciudad, indudablemente el ejército de Saúl lo mata. O hubiera buscado matarlo. Mas sin embargo, la respuesta se la da a Dios. Y ahí estuvo David reinando 7 años. Ahí fue ungido como rey de Judá en la ciudad de Hebrón. 7 años y 6 meses. Y en ese tiempo el general de Saúl, el general Abner, tomó control de todo el ejército de Saúl. Es decir que cuando iba en el número 5, en el año 5 de David, Abner establece a Isboset, hijo de Saúl, por rey, y 2 años más tarde le quitan la vida. ¿Qué sucede cuando le quitan la vida al hijo de Saúl? Que todo el reino de Israel se junta, y ahora iban a ungir a David por rey de todo Israel. Cuando los filisteos se dan cuenta de eso, dijeron: este es un traidor. Primero le dimos acá en Siclag, ahora es rey en Hebrón, y ahora que muere Saúl y su hijo, lo han puesto por rey sobre Israel. Se llena de ira, y ¿saben qué hacen los filisteos? Van, se ponen en batalla. Dice el versículo 17 del capítulo 5. Nuevamente a David. Observemos y pongamos atención cómo es que David consulta a Dios en las decisiones que tiene que tomar. Versículo 17. Cuando lo nombran por rey, los filisteos no estaban nada contentos. ¿Cómo es de maravilloso el Señor? Dice el versículo 17. Por favor, denle lectura al primer texto. Es decir, que oyéndolo los filisteos, David se descendió a la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza era una ciudad que fue nombrada ciudad de David, que posteriormente fue llamada Jerusalén. ¿Por qué era llamada fortaleza? Por los muros que había alrededor. Ahí se va David a esa ciudad, su ciudad, dice el versículo 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim.
Entonces consultó David ¿a quién? A Jehová. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos, Señor? ¿Iré a pelear? ¿Saldré a pelear? ¿Es tu voluntad? ¿Es tu propósito? ¿Los entregarás en mi mano? Dice ahí una pregunta. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Observamos a David cómo consulta a Dios. Cuando va a salir, consulta al Señor en oración. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es tu propósito? Señor, por ejemplo, los jóvenes, ¿es tu voluntad esta carrera en la cual voy a hacer mi examen? ¿Es tu voluntad? Cuando salen de la universidad, Señor, ¿es tu voluntad que salga de la ciudad? ¿Es tu voluntad este trabajo? Estoy conociendo a una persona, Señor, ¿es tu voluntad para que ella sea la compañera de mi vida? Pregunta, ¿será importante consultar a Dios? Es importante. David estaba consultando a Dios. Es importante, hermano mío. ¿Es tu voluntad, Señor? Hay muchas decisiones. ¿Por qué lo menciono? Porque nuestra vida va a girar alrededor de esas decisiones que tomamos. Y si esas decisiones no consultaste a Dios, por muy bien que se parezcan, muchas de esas no tienen un buen fin. Y observamos aquí a David consultando a Dios. Dice el versículo 20. Y vino David a Baal Perasín, es decir, que vino confiado, seguro y firme. Y allí que los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. La respuesta de Dios de vencerlos era certera, era segura. Cuando el Señor te diga algo, síguelo, porque eso es seguro. Venció a los filisteos, los derrotó. ¿Y qué creen? En cuanto se vieron derrotados, se vuelve a formar otra vez el ejército de los filisteos y vuelven a ponerse en plan de batalla contra Israel. Por favor, 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de ¿dónde? Aquí voy a hacerles una pregunta. Recuerden que ya había vencido David a los filisteos. Pregunta, ¿tenía que volverle a preguntar a Dios? ¿Seguros? Pero si ya le había dado la primera victoria, ¿sí o no? Vamos a ver qué dice el texto. 23, pues ahí está en corto. Y consultando David a Jehová. No des por hecho que como te funcionó una cosa, te va a volver a funcionar otra vez. Mejor consulta a Dios. Aunque las respuestas de aquellos que aman a Dios, temen a Dios, sirven a Dios, no es la misma, el fin es el mismo, la victoria en el Señor. Ahora observemos qué le dice el Señor. Y consultando David a Jehová, le respondió, ¿qué le dijo? No subas. Si él hubiera subido, hubiera vencido. No, la instrucción de Dios es no subas. Así como a muchos se nos dice en la palabra, ama a tu esposa, sujétate a tu esposo, perdona, ama, guarda tu lengua, no andes en yugo desigual. ¿Cuántas cosas el Señor nos instruye en su palabra? Pero nosotros a veces hacemos lo contrario. La instrucción de Dios es veraz, es certera. Y Dios le dice aquí a David, no subas. No, Señor, yo quiero hacer mi voluntad. Ahí no hay bendición y ahí no hay victoria. ¿Quieres vencer en la vida? ¿Quieres que te vaya bien?
Amén. A mí me gustaría que me fuera bien en todas las áreas de mi vida, pero mucho de eso, o principalmente, va a consistir en si obedezco a la voz del Señor. Y dice la palabra, Dios le dijo, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. La respuesta era diferente, era distinta. Y viene David, dice la palabra en el 24, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces, ¿qué? Te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. El 25 todos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Hirió a los filisteos desde Geba. La victoria en cada suceso, la victoria en cada movimiento, la victoria en cada decisión, consiste en lo siguiente, 25, y David lo hizo, ¿qué? Así como el Señor se lo estableció, así como el Señor lo instruye, así como el Señor enseña, así como el Señor nos corrige, así lo hizo. Fuera de esa voluntad, ¿qué creen? No nos va a ir bien, hermano. Amén. No te va a ir bien. Y no me va a ir bien. Hacer las cosas como el Señor las hizo. Ahora, en ese caminar te puedes equivocar, claro. Pero el cristiano debe de aprender de sus errores. Al igual que lo hizo David ahorita en otro escenario. Dice la palabra, en el 25, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Las dos respuestas de Dios fueron diferentes, pero ambos tuvieron un fin favorable, exitoso. Amén. Ambas respuestas, ambos fines, fue algo maravilloso, como el Señor obra de muchas formas y de muchas maneras. Y siempre habrá victoria, siempre habrá regocijo, siempre habrá bienestar, éxito en la gente, en aquel cristiano que quiere obedecer al Señor. David fue un hombre tan victorioso. ¿Sí recuerdan cómo le gritaban? Saúl hirió a sus miles y David, ¿saben qué creo que hacía David antes de la guerra? Se ponía a orar al Señor. Cada vez que salía, ¿qué dice la palabra? Salía victorioso. Salía victorioso. Ahora, en el capítulo 6, ¿qué sucede? Hubo una tragedia, hermanos míos. ¿Y saben por qué sucedió esa tragedia? Porque no consultó a Dios. Versículo 6. No consultó a Dios, él quiso hacer las cosas a su modo, a su forma. Y aquí está otro escenario. En la guerra le iba bien, pero ya cuando quiso hacer algo dentro de lo que es lo espiritual, ahí no le fue tan bien a David. Y vamos a observar el versículo 1. Lo encontramos fracasando, aun cuando tuvo una buena intención. Y aquí es algo importante. Puedes tener buenas intenciones, pero no significa que se alineen con la voluntad de Dios. Hay quienes dicen, no, es una persona buena, no va a ninguna iglesia. Pero ¿qué quiere? Es bien bueno. Esa buena intención, eso que se ve aparentemente bueno, si no se alinea con Dios, ¿qué creen? No les va a ir bien. ¿Cuántos están de acuerdo según la palabra? Amén. No va a ir bien. Versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pedí por ahí una imagen, no sé si la tendrán.
Ahí aparece una imagen de cómo era el arca. Si observamos, hay dos bastas atrás. Aparecen unos arillos. El arca simbolizaba la presencia del Señor. Ahí iba ahí la presencia de Dios. Era de madera de acacia. Dentro estaban las tablas de la ley y el maná y la vara reverdeciente de Aarón. Y era algo sagrado, era algo santo. Tenía arillos. Esos tubos, de ahí tenían que agarrar los levitas. De ahí tenían que cargar el arca. La tenían que cargar, no la tenían que tocar. Por eso tenía arillos. Y eso está en la Escritura, que no tenían que tocarlas. Dice la palabra en el versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro que nuevo, lo guiaban. Ahora pregunta, ¿la intención de David se veía que era buena o mala? ¿Hacerle un carro nuevo al arca no era algo bueno? Era algo bueno. Oye, el arca, ¿saben cuánto tiempo el arca había quedado abandonada? Muchos años desde que los filisteos se la llevaron, la regresaron y no le hacían caso al arca del Señor, al arca del pacto. Años más tarde, David quiso hacer algo por esa arca de Dios. Y vamos a observar qué dice Números, por favor. Números 4:15. El pensamiento de David era bueno, pero dentro de las cosas espirituales no basta que tengas un buen pensamiento, sino que nos alineemos al plan del Señor ya establecido en su palabra. ¿Qué tenía que hacer David? Miren qué dice Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, ¿vendrán quiénes? Vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero después dice, pero no tocarán cosas santas. No sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Joab en el tabernáculo de reunión. Volvemos por favor al segundo libro de Samuel 6. Versículo 4. Y cuando dice, cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel que danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Había alegría, sí o no? Estaban contentos, andaba danzando, había música y posiblemente prestémosle atención a esta parte. David estaba gozoso. Estaba contento, se había regocijado, pues el arca de Dios estaba haciendo, la iban a cambiar de lugar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este escenario? Cuando David está contento, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de... ¿Y qué hizo? Pregunta, ¿qué le iba a pasar? ¿Qué pasó, David? ¿Por qué no nos apoyamos de lo que Dios ya había establecido en su palabra? Bastaba recordar un poco. David se lamenta enseguida, dice la palabra, dice, y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora, el plan de Dios, volvemos al arca, a la imagen. El plan de Dios no es que el arca fuera en un carro nuevo.
El plan de Dios para trasladar el arca es que la gente, los levitas, tenían que llevarla cargando, caminando. Por eso estaba eso. Los arillos ahí metían como una basta y lo tenían que cargar. Jamás Dios dijo en su palabra que la movieran en un carro nuevo. Y ahí está el otro error en este escenario. ¿Por qué? La intención era buena, pero no era la voluntad de Dios. Y no basta tener buenas intenciones, puedes tener buena intención. Puedes decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, sí, pero hay un orden establecido por Dios y ya lo tenemos en su palabra. Si no te quieres alinear o no me quiero alinear a lo que la Biblia enseña, pues no creo que me vaya bien en la vida. Lo vemos aquí a David queriendo servir al Señor, y nosotros, principalmente los que servimos enseñando la palabra, los que servimos en algún ministerio, debemos de tener cuidado cómo estamos sirviendo al Señor. Al Señor no se le tiene que servir según mis pensamientos, sino según la palabra. Y si Dios ha establecido algo, pongámoslos en marcha, porque observamos aquí la muerte de Usa. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano en el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El mismo Dios que le quitó la vida a Usa es el mismo Dios al cual servimos hoy, hermano. Amén. Servimos hoy. Y este es un llamado a todos los que servimos. Porque servimos a un Dios santo. Ministramos la palabra y la palabra es santa. Predicamos de un Dios santo. Debemos de tener el mismo cuidado, la misma precaución. Aunque tengas buena intención, el arca siempre se mantenía en el lugar santísimo. Un grueso velo la separaba del lugar santo, según Éxodo 26:31. El arca del pacto era el lugar donde Dios se encontraba y conversaba con Moisés. El arca del pacto era el lugar donde Dios se encontraba y conversaba con Moisés, según Éxodo 25:22. David pensó que podía usar la presencia de Dios como él quería, y no es así. Nosotros debemos de alinearnos a la voluntad y presencia del Señor, no el Señor a nuestra presencia. Otra de las cosas en el arca estaba hecha de madera de acacia. El arca del pacto ocupaba el lugar central, tanto en el tabernáculo como en el templo. Éxodo 20 del 1 al 21. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Ahí estaba el arca, según Levítico 16, durante el Yom Kippur, en el día de la expiación. Ese día el sumo sacerdote presentaba el holocausto y salpicaba la sangre en el propiciatorio, es decir, la tapa, la parte de arriba donde estaban los querubines en el arca. Y había cosas sagradas en el arca era algo sagrado, algo santo. Y David no tomó en cuenta lo que Dios ya había establecido en su palabra. Versículo 8. Y se entristeció, dice la palabra, David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y después el 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Qué vemos en David? Tuvo miedo. Así que de verdad que platicaba ayer con los hermanos, hay temor. Hay temor, hermanos, porque es el mismo Dios. El mismo Señor sigue siendo igual de santo. Él es inmutable, no cambia. Debemos de tener temor a quién servimos, cómo le servimos según su palabra. Y tuvo David miedo. Aquel hombre valiente tuvo miedo. Dice la palabra, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses.
Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La importancia de consultar a Dios, hermanos. Amén. Algo que observamos también en el capítulo 7, David tenía que ir aprendiendo. Versículo 1 dice la palabra: no basta una buena intención, hermanos. Aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: todos, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está. ¿A quién consultó David? A Natán. Y observen la respuesta de Dios, el 4. La intención de David era buena. Dice: voy a hacerle casa a mi Dios. Siempre ha estado en tabernáculos, en tiendas. Es hora de hacerle un templo. Pero el versículo 4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. David, tu intención es buena, sí, pero no es mi voluntad. Debemos de consultar a Dios primero antes de hacer algo, hermanos. Amén. ¿Tú me vas a construir casa? No, tú no me vas a construir casa. Gracias, David, por tu intención. Y encontramos más adelante, en el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. El 13 todos. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Era la voluntad de Dios que David construyera casa a Dios? ¿Quién tenía que construirla? Su hijo. La importancia de consultar a Dios antes de tomar una decisión, hermano. ¿Amén? ¿Cómo puedes consultar a Dios hoy en día? ¿Cómo le consulto, pastor? ¿Cómo le consulto, hermano Juan Carlos? Tengo un problema. No sé si radico de ciudad, no sé qué carrera estudiar, tengo un problema legal, no sé si sigo o le detengo. Hay un problema en mi familia, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hoy en día consultar a Dios y que Dios me dé respuesta? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Cuando Dios te responde, no hay necesidad de forzar las puertas, porque el mismo Señor te las abre. Amén. Clama a mí, tal como lo hizo David. Oró al Señor, consultó al Señor y el mismo Señor le daba respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa de parte de Dios. Cuando las cosas son de Dios, no hay nada que forzar. Solitas se van dando. Ahora, esa es una. La otra forma de consultar a Dios es a través de ¿qué? Su palabra. Amén. Ya lo consultaste en oración, estás pidiéndole al Señor, ahora pídele consejo a la palabra del Señor. Hay consejo en la palabra para cada una de las áreas, para cada uno de los problemas en la vida. Pero ese consejo está en su palabra. Y cuando escuches su palabra, dice la palabra: si alguno oye mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, ahí hay bendición. Amén. Ahí hay bendición, ahí hay gloria, ahí hay victoria, tal como David lo hizo. Antes de tomar una decisión, hermano, pastor, me voy de la iglesia. ¿Ya lo consultaste con Dios? ¿Qué te dice Dios? Hermano, voy a dejar a mi esposa porque ya no la aguanto. ¿Ya consultaste a Dios? No. Y la palabra tampoco. ¿Habrá consejo de la palabra para un matrimonio que se quiera separar? Amén. ¿Habrá consejo para un joven que no quiere obedecerle a sus padres?
Hay consejos para todo, hermano. Amén. Señor, ¿qué hago? Y bueno, esa es la exhortación en esta mañana. La bendición que hay cuando consultamos a Dios. Hay una buena respuesta, hay victoria, y no te bases solo en la buena intención. Antes de tomar una acción, por muy buena que sea para ti o sea para tu amigo, sea para tu familia, voy a ayudar a mi familia. A ver, lo voy a ayudar. ¿Es la voluntad de Dios? No, Dios quizás está tratando con él. Consúltalo con el Señor primero. Y el Señor te va a mostrar qué hacer. Amén. No toda buena intención es aprobada por nuestro Dios. Así que, hermanos, gracias y el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque eres soberano, Señor. Y gracias porque a través de tu palabra, Señor, encontramos respuestas, Señor. Hay muchas áreas en nuestra vida, Señor. En el trabajo, en el ministerio, en nuestro matrimonio, que tienen familia, Señor. Hay muchas áreas. Y Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos des discernimiento y amor por tu palabra y que verdaderamente te consultemos, Señor, para que nos vaya bien. Necesitamos orar, clamar, rogar, suplicar por tu consejo, Señor. Y sobre todo, Padre, refugiarnos en tu palabra. Sabemos que tus pensamientos no son como nuestros pensamientos, Señor. Tus pensamientos son de bien y no de mal, dice tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu voluntad a través de la oración y a través de escudriñar tu hermosa palabra, Señor. Llénanos de tu gracia y muchas gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.